Gracias por este momento, Señor. Te rogamos que bendiga nuestro entendimiento, oh bendito Dios, y que podamos asimilar tus palabras, tu voluntad, Dios mío. Danos la fuerza para hacerte fiel en cada paso que demos, Señor. Que no se pierda el ánimo en mis hermanos, Dios mío, para seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche veremos Israel en Sinaí. Con esto terminamos el libro de Éxodo. Seguimos el viernes 28 con Levítico. De estos temas, le mandé en el grupo 2 cuestionarios. Estamos viendo los capítulos del 19 al 40. Israel en Sinaí. Pasaron alrededor de unas 6 semanas para Israel estar en Sinaí, después que salieron del mar, después de cruzar el Mar Rojo. Y allí se dieron acontecimientos muy interesantes, porque allí recibieron ellos su identidad como nación y no como cualquier nación. ¿En qué tiempo llegó Israel a Sinaí? Después de salir de Egipto, como 6 semanas. ¿Qué acontecimiento se dio allí? Mis hermanos todos. ¿Qué acontecimiento aconteció, a la redundancia, en el Sinaí? Ustedes recuerdan. ¿Qué aconteció allí? ¿Por qué fue tan importante su parada en el monte Sinaí? Delante, Rosa Antonia. Mire, en el monte Sinaí, después que salieron de Egipto, se dio el pacto del pueblo con Dios. En este acontecimiento se da lo que es la identidad de Israel como nación. ¿Qué significó el pacto? Los 10 mandamientos. Que ahora el pueblo va a tener normas espirituales, normas legales y normas morales. Ciertamente, los 10 mandamientos no tenían como propósito ser el medio de salvación, pero sí tenían una función muy importante de ser el norte, de ser la guía de cómo Dios quería que ellos se condujeran. Como nación, ¿qué forma de gobierno estableció Israel? Recuerden que ellos, antes de estar en el Sinaí, eran un grupo de gente en tierra ajena. Pero ahora Dios lo lleva al Sinaí y lo constituye en una nación. Le da una identidad, le da su regla. Y analicemos qué impresionante que las reglas que Dios le dio a Israel en el Sinaí, al día de hoy hace como 3000 años, y todavía esa regla consagrada en los 10 mandamientos representan una directriz para las normas de todos los países. O sea que lo que recibió Israel en el Sinaí fue la guía por excelencia de convivencia del pueblo para con Dios y para con ellos mismos. Ahora le pregunto, y si me lo pueden escribir mejor para nuestras interrupciones, ¿qué forma de gobierno estableció Israel cuando recibe el pacto en el Sinaí y se constituye una nación? Recordemos
que la forma de gobierno fue la teocracia, un pueblo dirigido por una divinidad, en este caso Dios. También está la forma de gobierno democracia, es una nación dirigida por el pueblo. En este caso, se llama teocracia porque Dios vino a ser el supremo, vino a ser su rey, su soberano. El pacto de la ley, Éxodo 19 al 24. El propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? No era el medio de salvación. No había forma de que Israel alcanzara la salvación por la mera obediencia a instrucciones. De hecho, ese fue el error que más adelante los judaizantes y los fariseos lograron enseñar como falsa doctrina. La salvación por obra. En Israel la ley llegó a tener cerca de 626 mandamientos. Cuando se establece un sistema de salvación mediante un sistema de regla, se le quita o se desconoce el carácter de Dios, se desconocen los atributos de Dios y se le da al hombre. Y en ese sistema de la salvación por obra entran doctrina de demonios. Gálatas capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Que comenzaron su acercamiento a Dios a través de la fe y creyendo que eran guiados por el Espíritu Santo, y luego se estaba mezclando la doctrina de la salvación por cumplir la ley. La salvación es por gracia. La ley son instrucciones que reflejan la voluntad de Dios para la forma en la que Él quiere que el hombre se conduzca en su relación con Él y en su relación con sus hermanos. El propósito de la ley era reflejar un pueblo distintivo de todo demás, cuyas conductas de convivencia se separaba de las demás naciones, porque eran normas dictadas por Dios. Pero el fin último no era el cumplimiento de esa ley. El fin último es que ellos obedecieran esa ley por amor. Porque antes de establecerse la ley, ya Israel era salvo por gracia. Dios lo salvó sin ley. Ahora llega la ley y el propósito era que ellos cumplieran la ley por amor, por gratitud, que se sintieran agradecidos con Dios, haciendo las cosas conforme Él mandaba. Que se recordaran que ellos fueron redimidos, fueron liberados de la esclavitud, del maltrato, del yugo, y ahora venían a ser un pueblo libre, santo y dedicado para Dios. ¿Y qué Dios quería reflejar en esa ley? Su voluntad de procedimiento, de convivencia. Y ellos tenían el compromiso de obedecerla por amor, por gratitud. El pacto de la ley. 3 promesas condicionadas a la obediencia le dio Jehová a Israel. Ustedes son mi especial tesoro. Esa fue la promesa
que Dios vino recalcando desde Abraham, que Israel sería tu especial tesoro, tu pueblo apartado. Segunda promesa, ellos serían un reino de sacerdotes, reyes y princesas del Señor, un pueblo especial de entre todas las naciones. Otra promesa, serían gente santa. Para esta promesa estaban condicionadas a la obediencia de Israel para con la voluntad de Dios manifestada a través de la ley. Ahora, qué lindo que esa promesa que Dios le da a Israel se aplican también a nosotros. Veamos la primera carta del apóstol Pedro 2:9. Adelante, Rosa Antonia. ¿La puedo leer? Que la tengo aquí en Q. Dele ella. Sí, dele. Amén. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dice el 10, vosotros en que otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, las tres promesas que Dios le da a Israel, conjugada también en la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué lindo cómo se manifiesta esa promesa dada por Dios a Israel, también a su pueblo. Los israelitas prometieron cumplir toda la ley, pero ¿qué olvidaron tener en cuenta? Cuando les llega la propuesta, lleno de ánimo, de gozo, sí, vamos a estar de acuerdo. Esto fue antes del primer pacto. Recuerden que hubo que renovar el pacto, porque el primero fue violado. Ellos olvidaron tener en cuenta su condición humana, su tendencia pecaminosa. Creo fielmente que un hombre temeroso de Dios, que entiende y ama la salvación de su alma, no quiere fallarle a Dios. Pero hay una realidad que se impone, una naturaleza humana que por sí misma no tiene la condición para mantenerse fiel a Dios. Y ahí que tenemos que decir, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que reconocer, primero, el llamado a vivir una vida de santidad. Y segundo, que no tenemos fuerza por sí solo para hacerlo. Pero todo lo puedo en Dios que me fortalece. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Ciertamente estamos llenos de debilidades, de flaqueza, pero no hay forma de que nosotros, llenos de Dios, confiando en Él, no podamos vivir en santidad.
Así que Israel le promete a Moisés el cumplimiento de la ley. Y no pasaron, mi gente, 40 días cuando ya estaban pidiendo un becerro de oro. Esa naturaleza humana de rendirle culto a un Dios, por un Dios que puede ver, un Dios que puede palpar. Fíjense cómo la idolatría ha sido un problema de todos los tiempos. Cómo la gente idolatra una imagen, una vela prendida con un poco de rama de olivo envuelta, hasta con una cinta roja, que cualquier cosa, esa tendencia a ver el carácter de Dios en el entendimiento humano. Uno de los medios que nos ayudan a alejarnos de la idolatría es reconocer que Dios tiene una naturaleza y un carácter muy superior a los hombres. Que Dios no podemos encajonarlo en una imagen, en una figura, en un cuarto. Dios es más que eso. Inclusive cuando lo que se le hace difícil ver al Espíritu Santo como una persona, es porque al no ver en el Espíritu Santo ciertas atribuciones humanas, como la contextura física, se le hace difícil entenderlo. Pero una persona no lo define solamente la contextura física, sino la capacidad de tener razonamiento, los sentimientos. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, o sea que se contrista el Espíritu Santo, tiene sentimiento. El Espíritu Santo dirige. En el libro, en el capítulo 12 de Hechos, cuando quería Pablo y un grupo de misioneros entrar a Asia, dice la Biblia, y el Espíritu Santo le prohibió. O sea que el Espíritu Santo dirigía esa misión. También primero había dicho, y el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Es decir, que el Espíritu Santo ejerce dirección, orientación, tiene sentimiento, aunque no tenga una contextura física. Y por eso los estudiosos que se les hace difícil ver al Espíritu Santo en una persona es porque quieren encajonarlo en nuestra condición humana. Y para entender a Dios tenemos que tener la mente de Cristo. No hay forma de que el hombre entienda a Dios, porque ni siquiera podemos entender el amor de Dios. Dice Efesios capítulo 4 que el amor de Dios excede todo conocimiento. O sea, que el amor de Dios, ni siquiera eso tenemos la capacidad de entenderlo en nuestra mente humana. Bendito sea el nombre del Señor. Israel promete obedecer la ley, pero olvidó en ese momento su condición humana, su tendencia a la idolatría, su tendencia al pecado, su tendencia a complacer los deseos de la carne. El propósito de la ley. Podemos conjugarlo en tres partes. Primero, tenía como propósito ser una norma moral. Esta norma moral evidencia que ellos eran hijos de Dios, porque iban a tener una norma dictada por Dios y esa forma de conducirse iba a marcar una diferencia con respecto a otras naciones. Es decir, que otras naciones podían ver la forma en la que ellos como nación se conducían e iban a interpretar que esa forma de manejarse lo ligaba a su Dios. Esa norma moral tenía como propósito que ellos vivieran en una justa relación con su creador y con su prójimo. Cuando analizamos los 10 mandamientos, nos damos cuenta que los primeros 3 vinculan al pueblo con Dios y los últimos 7
dicta normas de convivencia entre ellos. Otro propósito de la ley, demostrar que Dios es santo. Estas normas salían de Dios y reflejaban lo que habían en Dios. Era una norma que llamaba al pueblo a una separación de otras naciones. Tenía como propósito la convivencia en paz y en justicia. Era una forma tangible de enseñar al pueblo que Dios es santo. Otro propósito de la ley, enseñar a la humanidad su condición y el medio para salvarlo. Cuando esa nación analizaba la ley, y hasta nosotros mismos, cuando estamos fuera de los caminos del Señor, la palabra viene a ser como un espejo. Es decir, el hombre puede tener un caminar que no entiende lo que está haciendo, pero cuando lee la palabra, se siente confrontado y puede ver en la palabra como si fuera un espejo su condición. Por eso es que muchas veces hay personas que viven una vida de espalda a Dios y van a una campaña y cuando escuchan el mensaje comienzan a sentirse reprendidos y comienzan a sentir que están caminando de espalda a Dios. Ahora, ¿qué tiene la palabra también? Que me muestra mi condición de caminar de espalda a Dios, pero también me dice el medio. Así también nosotros, cuando prediquemos la palabra, si por ella le vamos a hacer conocer a los demás que están mal, también tenemos que enseñarle por la palabra que hay solución a la vida que están llevando de espalda a Dios, que hay esperanza. Todo mensaje evangelístico tiene que terminar con una esperanza a superar la condición actual, a restablecer y a ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. De modo que en la ley había tres propósitos. Una norma moral que evidenciaba que este pueblo que se sujetaba a ella eran hijos de Dios. Y esta ley era el medio de conducta, el medio conductual para que Israel tuviera con Dios una relación justa y también con su prójimo. Otro propósito, demostrar que Dios es santo. Y otro propósito, enseñarle a la humanidad su condición de espalda a Dios, pero también el medio para acercarse a Dios. Juntamente con la ley, también Dios le cedió al pueblo un sistema de sacrificio y ceremonia. Sistema de sacrificio para expiar los pecados y ceremonia para hacer fiesta a Jehová. Preparativos y señales. Antes de darle el decálogo, Dios se presenta en forma de nube, una teofanía. Dios se presenta en forma de nube. Una manera de Dios reflejarse en una condición que ellos no podían imitar. Dios con eso está señalando que Él es superior a ellos. Está reflejando su grandeza. Y también hubieron manifestaciones, truenos. Los israelitas tenían que santificarse. Eso era parte de los preparativos. Lavando su ropa y practicando la continencia. Otro preparativo era, Moisés debía marcar al pueblo un límite en torno del monte Sinaí.
Estos preparativos indicaban la solemnidad de ese pacto del pueblo con Dios, lo trascendental. Se manifiesta en las nubes, hay truenos, hay señales y hay también procedimientos. Analicemos, por ejemplo, cuando hay toma de posesión presidencial. Todo ese procedimiento protocolar que se lleva a cabo, el tipo de ropa que hay que tener, donde se sientan cada personalidad, la forma en la que conducen al presidente, al palacio, al Congreso y después al palacio. ¿Qué está diciendo eso? Que esa toma de posesión es importante, es un acto solemne, porque marca la dirección nacional del país. Asimismo, en este acto de transmitirle los 10 mandamientos, hubo una serie de preparativos para que el pueblo entendiera la solemnidad de lo que se estaba haciendo. ¿Dónde se escribieron los 10 mandamientos? En papiro. No, en piedra. No, en piedra, en tabla de piedra. Se escribieron en tabla de piedra. Esto, adelante, Melida. Ay, no se quita. Ahora sí. Levanté la mano, pero ya ella... Sí, no, levanté la mano, pero ya ella respondió. En piedra. Y fueron guardadas por un tiempo en la tienda del testimonio. O sea, fueron guardadas en el tabernáculo. Y como el decálogo fue guardado en el tabernáculo, también se le llamó al tabernáculo la tienda del testimonio. Los primeros 3 mandamientos, dice 4 ahí, pero es un error. Los primeros 3 mandamientos refleja una relación de Dios y su pueblo. Y los 7 restantes, una relación entre el prójimo. Ahí recordamos el mandamiento: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la voluntad de Dios que el hombre viva en paz, que el hombre viva en justa condición de igualdad. Pero el enemigo se las arregla para que el hombre siempre viva en guerra, y en pleito, y en contienda, y en injusticia. Una nación fuerte invade a otra más débil. El fuerte le quita al débil lo que tiene. Son influencias del enemigo para contradecir la voluntad de Dios. El significado de los 10 mandamientos. Primero, la unicidad de Dios. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso, un Dios poderoso, un Dios temible, un Dios sin igual. No hay Dios como Jehová, el gran yo soy. Y este es uno de los mandamientos donde Dios con mayor fuerza exige el cumplimiento. Dios es uno. No hay otro Dios fuera de él. Es uno. No aborrece la idolatría. Toda señal de idolatría Dios la aborrece. Otro significado del decálogo: la espiritualidad de Dios. No te hará imagen. Dios promueve que no nos acerquemos a Él a través de medios físicos, de medios palpables.
sino que nos acerquemos a Él por medio de la fe, que creamos en Él por la fe, en su soberanía, en su carácter. Toda forma de un Dios visible, Dios la rechaza. Mi alma bendice la gloria de Dios. Otro significado del decálogo, la santidad de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento inicialmente se refería al juramento. No jurará por Dios. Y durante un tiempo, en la costumbre hebrea, se permitía el juramento por Dios, sujetando al hombre a que cumpliera con su palabra. Pero después Jesús ratificó ese mandamiento de que no juremos no solamente por Dios, ni por nuestros padres, por nuestros hijos, por nada. Jesús promovió que las palabras de nosotros fueran sí o fueran no, que fueran firmes como un acto de responsabilidad. Significado de los 10 mandamientos: la soberanía de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento se ha malinterpretado y se santifica el día. Y la esencia del mismo implica que tengamos para Dios un día especial para santificarlo a Él y no al día. Para santificarlo a Él, para dedicárselo a Él. Qué lindo que nosotros, así como agendamos la semana con labores de trabajo, labores de estudios, agendemos un día solamente para estar con Dios, yendo para el monte, compartir con Dios. Otro significado de los mandamientos: respeto a los representantes de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. En los mandamientos y en la enseñanza hebrea se le da mucha importancia a los padres. El único mandamiento con promesas es: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Ahora, también he de interpretar el significado de eso. El hombre que no es capaz de respetar a su padre y a su madre, que lo ven, ¿cómo van a respetar a Dios? Si humanamente hablando, lo más grande que tiene un ser humano son sus padres. Otro significado: la vida humana es sagrada. Dios es el que la da y es el único que la puede quitar. No matarás. Otro significado: la familia es sagrada. No cometerás adulterio. Una de las acciones que más afecta a un hogar es el adulterio. Cuando haya todo adulterio en el matrimonio, las heridas son muy profundas y tardan mucho tiempo en ser sanadas, si es que se sana. Hay casos de adulterio, más cuando hay hijos de por medio, que tarda toda una vida. Matrimonios que se rompen y a veces permaneciendo juntos es como que si estuviera roto porque se pierde la esencia. Y Dios, que sabe todas las cosas, desde hace más de 3.000 años estableció normas en contra de eso. No cometerás adulterio. La unión del esposo y la esposa refleja la continuidad y la estabilidad del hogar. Cuando se rompe el matrimonio, se rompe el hogar, se rompe la comunión de los hijos con los dos padres simultáneamente.
También tiene un significado con respecto a respetar la propiedad ajena. No hurtarás, no robarás. Tiene que ver también con la justicia. No dará falso testimonio. Dios castiga el testigo falso. Dios lo aborrece. Y también tiene que ver con el control de los deseos. No codiciará. La codicia es uno de los sentimientos que abre brecha a muchas otras faltas. La codicia comienza pequeña, pero va creciendo con ímpetu. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Profe, no se escucha. Y ahora, Ahora sí. fue que se le caló el teléfono, el micrófono. Un segundito. Ahora sí. Decía, lo que declara en Éxodo 25, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito en la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso. Jesús declaró, no se puede tener dos dioses, porque se amará más a uno y se va a aborrecer al otro. Una relación con Dios implica una decisión. Cuando se toma una decisión es porque se elige una opción entre varias. Dios llama al hombre a vivir en santidad. Y para eso se establece normas, le establece procedimientos. Ahora, en este sentido recalcamos que las normas que Dios establece no tienen el propósito de representar la salvación del hombre. La salvación es por gracia. Ahora, sí, las normas procuran darle una guía de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque ciertamente obedecer la norma no es el medio de salvación, pero desobedecerla sí puede afectar nuestra salvación. Leyes civiles y ceremoniales. Esperen un segundo, mi gente, un segundito. Adelante, Alfredo. Seguimos aquí, mi gente, seguimos aquí. Leyes civiles y ceremoniales. Dios le dio ahí un conjunto de normativas que implicaban leyes humanitarias, leyes morales y religiosas. Si analizamos este conjunto de normativas en diferentes ámbitos, Dios pretendía hacer el todo para ellos. Por eso cuando ellos pidieron más adelante un rey, Dios no le agradó porque Dios quería hacer con ellos una condición especial, diferente a otros pueblos. Pero lo que le digo, el hombre siempre está buscando lo que humanamente puede ver y puede entender. Y querían tener un rey parecido a las demás naciones. Pero fíjense cuando Dios lo constituye a ellos una nación que le da leyes humanitarias, leyes morales y leyes religiosas. O sea, que Dios no solamente quería que hubiera una relación religiosa, sino también moral, de convivencia, ser él el rey de su pueblo. Porque
se ve aquí la intención de que no había división entre la ley civil y la ley religiosa. El pacto ratificado. Se presenta ahora el escenario. El altar, había un altar que representaba a Dios. Y habían 12 columnas que representaban las 12 tribus. Y entonces se roció sangre entre el altar y las 12 columnas. Se roció sangre entre el altar y el pueblo. Ahora, ¿qué significó? ¿Qué significó esa sangre rociada? La unidad, la ratificación del pacto. Es como que la sangre envolvía en un manto el altar que representaba a Dios y la columna y las 12 tribus. Ya Dios había dicho en Éxodo 6:7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Santo, qué bendición. Os lo tomaré como pueblo. Dios lo libró de Egipto y ahora lo detiene en el Sinaí y establece con ellos un pacto. Y ahí nace la identidad de Israel como nación, nación santa, con un solo Dios, diferente a todos los pueblos vecinos, con normas diferentes a todos ellos. Lo de Dios es sagrado. De hecho, la palabra santidad lo que significa es apartado. Bendito sea el nombre del Señor. El pacto violado y renovado. ¡Qué batalla! Se ratifica el pacto con sangre. Se rocía la sangre y ya queda Israel constituido nación santa y apartada para Dios con identidad propia. Pero al poco tiempo, Moisés está en el monte en comunión con Dios y pidieron un becerro de oro. El pueblo pide a Aarón una representación de la divinidad. Se manifiesta la tendencia idolátrica del ser humano. La Biblia enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luchemos para, como Jesús enseñó en la parábola de la palabra de la semilla que es sembrada, cuando habló de la semilla que cayó entre espinos, que los afanes ahogaron la semilla que representa la palabra, tratemos de que los afanes no menguen nuestra fe y que podamos reconocer el instante cuando nuestra fe esté fallando. Porque cuando la fe mengua, lo que creemos de Dios comienza a cambiar. En la forma que vemos a Dios comienza a cambiar. Lo que Dios representa para nosotros comienza a cambiar. La dependencia que tenemos de Dios comienza a cambiar. O sea, cambia la forma entera de cómo nos relacionamos con Dios. Por eso hay que mantener la fe. Pero ante esa ruptura, ante esa falta del pueblo, se destaca un hombre llamado Moisés, que supo interceder por su pueblo, que supo como líder comprometido clamar la intención de Moisés. Moisés ahora buscando en su intercesión provocar la naturaleza de Dios. El pueblo le falla a Dios y Dios le declara a Moisés desbaratar ese pueblo y hacerle otro. Y Dios
Y Moisés, cuando comienza a orar para salvar al pueblo, lo que hace es que basa su oración en la naturaleza de Dios. Y le recalca al Señor lo que representan los israelitas. Dice, recuérdate que esta gente que fallaron, ellos representan tu especial tesoro, tu nación escogida, tu reino de sacerdotes escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la grandeza de ser formado como líderes. Moisés, en vez de echarle más leña al fuego y aprovechar tu comunión con Dios y decirle a Dios que sí, que lo desbarate ese pueblo, le recordó a Dios varias cosas interesantes. Le dice, ese pueblo es el pueblo escogido tuyo, que ya tú dijiste, me seréis una nación santa y escogida. Pero también le recordó a Dios su honor. Pero también, ¿sabe qué le recordó? La promesa que él le había hecho a los patriarcas y que los patriarcas siguieron por creer en la fidelidad de Dios. Dice, mira, tú le prometiste a Abraham y a Jacob y a Isaac, y esa gente creyeron en ti porque saben, estaban seguros que tú eres un Dios fiel. Mire cuántas cosas involucraba desbaratar ese pueblo. Cuántas cosas implicaba. Y Dios estaba airado con ese pueblo. Y a Moisés le convenía que lo desbarataran aparentemente, que él es humano. Le convenía que ese pueblo fuera desbaratado. Y ser él como un Dios. Y te haré una nación. Oye eso. Te haré una nación. Y Moisés lo que hace es que piensa en dos cosas. Piensa en Dios y piensa en el pueblo. Cuando los hombres pierden la visión, cuando el hombre pierde la visión del propósito de Dios, el enemigo gana ventaja. Muchas veces en la iglesia se presenta una situación y los líderes con falta de sabiduría permiten que se fragmente la iglesia, que se desbarate la iglesia, que se desbarate el ministerio. Y después que ya no hay solución, es que recuerdan y lamentan la ventaja que el enemigo ganó sobre la iglesia, sobre el ministerio. Queremos siempre que en cada cosa que hacemos, recordar el propósito de Dios, recordar la naturaleza de Dios, recordar las promesas de Dios, recordar el favor que Dios quiere hacerle al hombre. Muchos proyectos, cuando el enemigo logra que los líderes sean egoístas, fracasa y se destruye. La iglesia es santa. Los ministerios que Dios levanta son santos. Si hay una falla, oremos, clamemos para que Dios traiga solución. Pero nunca permitamos que lo de Dios fracase por no ceder ante el ego humano. Muchos proyectos fracasan hasta por la simple ambición de quién va a dirigir. A veces hay proyectos que van creciendo y en contienda por quién va a ser el mandamás, el que va a tener la dirección, se fragmenta, se hace más débil y fracasa. Porque Jesús dijo, en una casa dividida no permanece. En cierto momento, un proyecto de confraternidad a nivel nacional y ya había crecido a nivel internacional en 3 países. Las ambiciones por quien iba a dirigir, desbarató el proyecto a nivel internacional y a nivel nacional.
Ese proyecto solamente en el país había logrado conjugar 89 confraternidades locales. O sea, una confederación, una federación de confraternidad, abarcando 89 confraternidades locales, solamente en este país, más las que estaban en otros 2 países. Y la ambición de un grupito desbarató eso. Lo de Dios va primero. Aquí a quien tenemos que darle gloria y honra a Dios. Y los hombres que Dios señala para cada puesto tenemos que respetar. Porque no importa quién dirige, lo importante es que Dios tenga el asunto. Moisés clamó a Dios en su misericordia, pero como quiera, Israel recibió su castigo. Tuvo que enfrentar las tablas rotas. Tuvieron que beber agua mezclada con el polvo del becerro. Y murieron como 3,000 a espada. En este caso, los levitas tuvieron un papel importante, que pusieron el mandato de Dios por encima de lo que es la familiaridad. Y a espada mataron como a 3,000. Y eso le hizo dar a ellos que de las 12 tribus fueran consagrados como los sacerdotes, como los levitas. Los hombres que sacrifican algo para Dios, Dios lo honra. Jesús dijo: el que no es capaz de dejar padre y madre no es digno de mí. No quiere decir que abandonemos a nuestros padres por causa del evangelio, sino que en nuestra vida, después que estamos en estos caminos, tiene que haber un nuevo orden. Primero Dios. Ya la forma en la que tomamos decisiones cambia. La forma en la que nos conducimos cambia. Ya lo que tiene nosotros mayor incidencia es la voluntad de Dios. Ahora Moisés vuelve a interceder. Y en esta intercesión de Moisés vemos un líder responsable. Moisés, en esa segunda intercesión, pide conocimiento. Conocimiento para entender la voluntad de Dios, para tener más capacidad para guiar al pueblo. Digo, fruto de esta desobediencia, ya no quería estar con el pueblo, sino que había declarado que un ángel iba a estar con ellos. Y en esta segunda intercesión que Moisés hace, le pide a Dios que no aparte su presencia, que ellos no querían un ángel, sino la presencia de Dios. Que la presencia de Dios estuviera con ellos como Dios lo declaró, como Dios estaba con ellos, columna de nubes y columna de fuego. Y también Moisés, no teniendo claro que no había hombre que podía ver la gloria de Dios y viviera, le pidió a Dios una manifestación de su gloria. Fíjense todo lo que Dios pidió. Conocimiento para entender mejor la voluntad de Dios y para tener más habilidad para dirigir el pueblo. Le pidió que no apartara su presencia y le pidió una manifestación de su gloria. Y las 3 peticiones fueron respondidas y fueron satisfechas. En esa petición no vemos un hombre egoísta que está pidiendo para él y por él, sino un hombre que quiere se mantenga el propósito de la relación de Dios con su pueblo. Un hombre que quiere que se mantenga el propósito de un Dios fiel que ya había declarado a los patriarcas un propósito y que Moisés no quería que se destruyera. Y la palabra de Dios que fuera tirada por el piso. Muchas veces para que se mantengan ciertos propósitos hay que callar, muchas veces hay que ceder, todo por amor al propósito de Dios.
el pacto es renovado. Nuevas tablas de la ley fueron escritas. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande de misericordia. Parecía irrecuperable la relación de Dios con su pueblo, pero Dios es tan bueno y misericordioso, y la intercesión sabia de un líder como Moisés movieron la misericordia de Dios, y el pacto fue restablecido. Ahora se escriben nuevas tablas y el pueblo hace nuevo compromiso. El tabernáculo. ¿Qué se logró a través del tabernáculo? Moisés, en la segunda intervención, quería que la presencia de Dios estuviera con ellos. Aunque Dios no puede ser encajonado en un lugar físico, el tabernáculo representaba la presencia de Dios constantemente con su pueblo. Miren qué lindo Dios. Después de haberse airado con su pueblo, no solamente le restablece las tablas, le restablece el decálogo y restablece su relación con ellos, sino que ahora Dios también iba a ser peregrino juntamente con ellos. Miren qué maravilloso Dios. Porque ahora Dios iba a morar en el tabernáculo y aún no había llegado a tierra firme, a la tierra prometida. O sea que Dios está con ellos, en medio de ellos, como peregrino también. O sea que la condición que Dios le dio a ellos ahora fue mayor que la que tenían antes. Eso es perdón. Si alguien ofende y el ofendido dice que perdonó, pero mantiene una serie de restricciones, no hay perdón. Dios ahora le dio una mejor condición porque ahora Dios está habitando en medio de ellos. El tabernáculo servía para reflejar la presencia constante de Dios entre su pueblo. Dios estaba dirigiendo todo. Propósito del tabernáculo: proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Miren qué cosa. Ahora Dios está morando entre ellos. Ser el centro de la vida religiosa, moral y social. El lugar de sacrificio y el centro de la celebración. ¿Está aquí todavía? ¿Me escuchan ahí, mi gente? ¿Me escuchan? Ok. Usted le decía, mi alma alaba la gloria de Dios, Sí se escucha, profe. que ahora Dios, a través del tabernáculo, pretende ser el centro de vida religiosa, moral y social, el lugar de sacrificios y el centro de la celebración de las fiestas nacionales. El tabernáculo también representa grandes verdades espirituales que Dios deseaba en la mente humana, tales como su majestad y santidad, su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. Al tabernáculo se le dio diferentes nombres: el arca del pacto, el tabernáculo del testimonio, porque entonces en ella la segunda tabla se fueron guardados en el tabernáculo. Fueron varios nombres que recibió el tabernáculo, porque ahora el tabernáculo se convirtió en el centro. Y había entonces procedimiento para acercarse al tabernáculo y hacer sacrificio, y también procedimientos para acercarse al tabernáculo y celebrar fiesta. El tabernáculo estaba cubierto como por lona,
tenía esta forma. Y la idea era que siempre estuviera en medio de las 12 tribus. Tenemos algunos de sus muebles, el altar del holocausto, el lavatorio, el decálogo, mesa de los panes, el altar, el arca del pacto, el atrio. O sea que era parecido a una tienda, la misma condición en la que estaba también su pueblo, y Dios se movía juntamente con su pueblo. Vamos ahora a ver lo que están ausentes y a ver el formulario. Voy a llamar ahora solamente los que estaban ahorita ausentes. Vi a Alejandra Sánchez, a Neri Vargas, Antonio Gómez, Aura Esther, Cecilia García, Darianni, David Manuel, David Díaz, Diocata Vargas, Doni Ernesto, Erika Méndez, Emán Sellean, Fabiola, Felipe, Guillermo de Jesús, Ovilio, José Luis, José Julio Díaz. Dios bendiga, pastor. Disculpe por entrar tarde. Sí. Calia Matos. Presente. Kenia Sánchez. Dios bendiga, pastor. Disculpe por entrar tarde. Tuve un inconveniente. Librada López. Presente. Lu Esther. Maciel Aquino. Miriam Morillo. Presente. Ovilio David, ya lo vi por ahí. Ovilio. Raifi Tavares. Raifi. Roberto Tineo. Rosa Morel. Rosy Polanco. Santa León, la vi por ahí también. Que Dios le bendiga. Amén. Jason Amador. Rosy Polanco presente. Que Dios le bendiga. Jason Amador. Yeleni Poche. Rosy Polanco presente. Yeleni. Rosairi, también la vi por ahí. Judy María. Presente. También vi a Judy por ahí. Presente. Amén. Vamos a ver el formulario. Vamos a ver. Presente, pastor. Pero que fue lo que Presente. ¿Quién? Andy. Andy, presente. Andy presente. Presente. Andy. Andy presente. Está aquí. Ya la había puesto presente ahorita. Fabiola presente. ¿Quién? Fabiola también ya la vi también. Vamos entre todos. Vamos entre todos Presente. a hacer el formulario. Fabiola presente. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Fabiola presente. Entonces, segundito. Vamos a hacer el 2.5, que tiene que ver con Israel en Sinaí. Israel llegó al monte Sinaí 6 semanas después de su partida de Mar Rojo, ¿sí o no? Verdadera.
El pacto de la ley tuvo como intención ser el medio de la salvación. Verdadero. Eso es falso. Verdadera. Dios prometió 3 cosas condicionadas a la obediencia de Israel. Falso. Falso. Los israelitas prometieron solemnemente cumplir toda la ley, pero no se dieron cuenta de Verdadero. cuán débil es la naturaleza humana y cuán fuerte es la tendencia a pecar. Dice Yureli que sí. La santidad infinita de Dios, recalcada por los preparativos que Israel debía hacer. Sí, sí. En general, los propósitos de la ley son proporcionar una norma, Verdadero. demostrar que Dios es santo y enseñar humildad. Mira, aquí se puede elegir La B. La B. La B. La B, sí. la 3. Sí, yo le elegí al principio la 3, profesor, pero después me parecía mala y lo volví, lo repetí y elegí la B. Pero en verdad la 3 aplica. A mí. Yo le di 3 veces sin Rosa. Las 3 son verdaderas, pero entonces no aplica. No pasó aparece uno como mala. antes de la verdadera. Si uno le da a la A y a la C, no. Esta vez que Las 3 son correctas. Sí lo acepta, la 3, pero aparece No, que como mala te el resultado. El vestido rosado. dígame. Amén. Yo la puse la 3, profesor, pero me aparecía mala. Y tuve que repetir el formulario y seleccionar solamente la B. Eso hice yo también, Miguelina. Y a mí también me pasó lo mismo. Pero las 3 son verdaderas. Las 3 son verdaderas. Dios no habló las palabras de los 10 mandamientos y no dio a Moisés la ley. ¿Verdadero o falso? Dios hizo escribir los 10 mandamientos sobre 2 tablas de madera. Falso. Falso. Dios no entregó las leyes por las cuales debía gobernarse la nación. Falso. En piedra. Los 70 ancianos no participaron con Dios en un banquete de comunión. No. Vamos a ver. Tan, tarán, tatán. No. 10. Mire, ahí son las 3. Ahí son las 3 verdaderas. Son estudiantes buenos. Esos estudiantes son... Mira, ya presentaron atrás. Una sola me pudo entrar a mí. Una sola. A mí me pareció así. Yo hice el formulario 2 veces. La gran verdad de un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios mediante sacrificio. La ley dio a los hebreos la norma para andar según la voluntad de Dios. Sí, verdadera. Sí. Le faltaba a los israelitas obediencia para completar la promesa del pacto. Verdadera. Se mostró Dios en forma de teofanía. Sí, se mostró con la nube. Sí. La nube de Sí. Es imposible que la presencia de Dios se Sí. A mí me parece que no. Sí. El tabernáculo. A mí la me salió así después. El tabernáculo servía para recordar al pueblo. Verdadera. Sería la dicha incomparable de tener a Jehová. No, verdadera. Verdadera. Es imposible. El tabernáculo tenía varios profetas. ¿Hizo Moisés el diseño del tabernáculo? Sí.
Moisés recibió todo de parte de Dios. Sí. Todas las tardes los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas de Falso, aceite Sí. con oliva, falso, con el fin falso, que alimpiesen toda la falso, noche. falso. Para los israelitas, el lugar santísimo y en especial el propiciatorio del arca representaba la inmediata presencia de Sí. Dios. Sí. Vamos a ver. Tan, tarán, tan, tan. Sí. Sí. Santo. Señores, estamos de campaña porque hay alma que salvar. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Mi gente, así terminamos el libro de Éxodo. Seguimos con más fe. El próximo viernes iniciamos el libro de Levítico. Ustedes tienen ahí en la plataforma, tienen el libro. Le damos gracias a Dios porque ese pacto que Dios hizo con su pueblo también nos enseña muchas cosas en la forma en la que Dios pacta con la iglesia. Son muy similares. Y hay promesa para la iglesia y para la iglesia que se compromete con Dios. Así que vamos a seguir aprendiendo, mantener ese ánimo, vamos a seguir estudiando la Biblia completa porque a nosotros nos conviene. Cada vez que terminamos un libro, aprendemos el nivel de conocimiento de la voluntad de Dios y en la forma que Él quiere que le agrademos. Se hace en nosotros a un mayor nivel de madurez. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos hacia adelante, no pierda el ánimo de que estemos juntos hasta el final. Adelante, Mélida. Me saqué un proceso, me cayó el internet. Desde que se nubla, se va el internet. Me sacó de la clase, se me cayó el internet. Aquí en esta loma desde que se nubla, Le decía a Mélida que se va el internet. O sea, yo tengo el internet en la casa y tuve que bajar como 1 kilómetro a comprar una recarga. Y cuando subo ahora ya se está acabando. Estudiar la Biblia completa. Así que saquemos siempre los viernes a las 6:30 ese momentito y en la plataforma en la semana haciendo las actividades y que el Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar para hacer de pedido. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Dios mío. Gracias por este momentito que tú nos has permitido apartarlo para ti, Dios. Amén. Gracias por siempre, Señor. Tú eres grande y poderoso, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén.